Continuamos en esta edición de martes de La Última Rosca y estamos a una semana de la presentación a las aulas de los cuerpos docentes aquí en la provincia, a 2 del inicio del ciclo lectivo 2025 y obviamente estamos siguiendo a través de toda la cobertura de radio.com.ar y obviamente de los otros programas, tanto a la mañana como a los fines de semana, de qué viene sucediendo con las mesas salariales docentes en plena negociación. Y obviamente queremos conocer cómo están las condiciones a poco más de que empiecen el ciclo lectivo, así que vamos a charlar con Ezequiel Ferreira, quien es perteneciente a la agrupación La Coti Santoro, aquí en la ciudad de Posadas. Ezequiel, muy buenos días. Brian, Soledad y Alejandro te saludan. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por el espacio y sí, efectivamente estamos a puertas ya del inicio del ciclo lectivo y la verdad que este nuevo ciclo no nos encuentra muy diferente que años anteriores, digamos. Uh-huh. La semana pasada el gobierno de la provincia de Misiones refrendó un acuerdo con parte de la burocracia sindical de los gremios renovadores, vamos a decir así, que en términos reales significó un 9,3% de aumento salarial para febrero y un 4,3% para mayo. Sí. Es lo que en suma neta, digamos, de salario de bolsillo significa 50.000 pesos más para el trabajador de la educación, en un escenario que en el cual nos ubicamos muy por debajo de la línea de pobreza, digamos. Estamos hablando que un trabajador docente con este acuerdo estaría cobrando alrededor de 570.000 pesos, poquito más, pero no llega a los 580, frente a un costo de vida evaluado en el millón de pesos, con las mediciones, digamos, que están siendo cuestionadas fuertemente por estar desactualizadas, digamos. Vi que hace estos últimos días ustedes estuvieron difundiendo una nota en la cual se habla, digamos, de, uno podría decir, de lo amañado que están las estadísticas de inflación del gobierno nacional, que tiran el costo de vida obviamente para abajo, y hay otras mediciones más realistas que nos llevaría a 1.600.000 pesos. Es decir, miremos el indicador que miremos, el acuerdo salarial refrendado por los gremios renovadores nos ubica muy por debajo de la línea de pobreza y en ese sentido es que estamos comenzando un conjunto de movilizaciones de cara a un plan de lucha, digamos. Uh-huh. Ezequiel, este acuerdo que obviamente fue refrendado por algunos y que como siempre decimos hace que los sectores no tan afines al gobierno se movilicen, va a desembocar en actividades que están organizando y obviamente existe aún la mesa de diálogo con el resto de los gremios por parte del gobierno provincial. Y nosotros la verdad tenemos toda la predisposición a volver a discutir una propuesta salarial que ponga sobre la mesa nuestras necesidades, pero por el momento no tenemos ningún tipo de respuesta por parte del gobierno, y es importante resaltar una cuestión que a nosotros como corriente nos parece muy interesante, muy importante, que es que este acuerdo en realidad se enmarca dentro de un gran proceso de degradación del salario docente. Nosotros vemos que año a año el salario docente viene perdiendo, particularmente en este último periodo nosotros tuvimos acumulada una pérdida del 70%, pero si uno va y ve el problema en términos históricos, uno podría decir que hoy los docentes cobran la mitad de lo que cobraban en 1970 y un tercio de lo que cobraba un docente en 1930. Es decir, que la degradación del salario docente va acompañando el proceso de degradación de la sociedad argentina, digamos. Y que si nosotros queremos revertir este proceso, tenemos que justamente intervenir y comenzar a discutir otras cosas, otras problemáticas que van más allá de cuánto voy a cobrar hoy,
sino que ubique el foco en términos de la política educativa, digamos, en una situación, en un país en el cual tiene los indicadores educativos a la baja, digamos, y no podemos pretender que ese mismo país invierta en educación, en desarrollo, en tener docentes bien pagos, porque evidentemente la educación no les importa, digamos. Ezequiel, ¿cómo estás? Alejandro te saluda. Si bien, Buenas, Alejandro. Si bien es una pregunta compleja, pero entiendo que en los últimos años, tomando cada encuentro, cada reunión, cada posibilidad de dialogar entre los distintos gremios, hasta incluso han hecho esfuerzos por sentarse a dialogar con los gremios oficialistas, me refiero a ustedes, ¿han encontrado en algún punto el meollo o el elemento o el argumento para solucionar el inconveniente educativo en la provincia? ¿Cuál sería la solución definitiva? Y nosotros consideramos como organización, que en realidad el problema educativo, el problema docente, vamos a decir así, es un problema no solamente de la provincia de Misiones, sino que es un problema nacional. El conflicto docente es una problemática nacional. Los trabajadores de la educación de Buenos Aires, por ejemplo, no están mucho mejor que los trabajadores de la educación de Argentina, es decir, la problemática docente es un problema nacional y la educación es un problema social. Y en ese sentido, lo que nosotros como organización docente planteamos es que es necesario volver a una centralización del sistema educativo que nos permita encarar de conjunto una solución a estas problemáticas y, como digo, no estar siempre corriendo detrás de reivindicaciones salariales, sino que nos permita también llevar la discusión al plano de la política educativa. O sea, la propuesta sería que retome el gobierno nacional las decisiones de la educación de cada una de las provincias. Totalmente, volver a un sistema educativo centralizado nacional, porque gran parte de las problemáticas que nosotros atravesamos como sector de trabajadores tienen que ver con la desresponsabilización del Estado en un largo proceso de descentralización educativa, en la cual se fueron creando los sistemas educativos provinciales, y que el Estado fue desarmando, digamos, ese centro y que termina refrendándose, digamos, en que cada provincia tiene su propio sistema educativo y por lo tanto una provincia pobre tiene una educación pobre y tiene salarios de miseria, digamos. Hecho que se lleva al extremo. Les invito a que todos veamos, digamos, la situación de sistemas educativos o trabajadores de la educación, mejor dicho, que trabajan directamente para las familias, digamos. Es decir, hay todo un sector de docentes que son las compañeras de educación especial que realizan trabajos de tareas de apoyo a la inclusión para niños con discapacidad en las aulas. Esas trabajadoras de la educación en realidad están trabajando para obras sociales, por contratos sin relación de dependencia y demás, es decir, ellas vivencian lo que uno podría decir el extremo de la descentralización, donde ya el Estado no se mete ni siquiera en la paga de sus salarios, no hablemos del Estado provincial, sino que son las familias las que gestionan la educación de sus chicos. Y esa problemática, si nosotros queremos resolver los problemas educativos y no estar corriendo detrás de esto, tenemos que ir hacia un sistema educativo centralizado donde el conjunto de la docencia pueda encarar un plan de lucha, digamos, que nos recomponga salarialmente, pero que también podamos proponer qué educación queremos, cómo nosotros proponemos mejorar la educación de todos los niños del país, que de hecho esto se ve estadísticamente, digamos, cuando de la mano del proceso de descentralización educativa comienza también el proceso de baja en calidad educativa en los indicadores que miden la calidad educativa a nivel internacional.
Ezequiel, te quiero hacer una consulta con respecto a, recién mencionabas que la situación salarial docente no es muy distinta en Misiones que en Buenos Aires, por ejemplo. ¿Cómo está en el contexto de las otras provincias de la Argentina? Esto se está actualizando constantemente, de hecho desde la semana pasada a esta, digamos, hoy estamos a martes, distintas provincias fueron cerrando nuevos acuerdos salariales, así que todavía no está restablecido un podium, digamos, de los salarios docentes, porque se está actualizando ahora, esta semana, pero el último indicador que se tiene es que Misiones estaba entre las 4 últimas provincias, con salarios peores pagos, pero sin embargo el promedio nacional se ubicaba en 570.000 pesos, es decir, solamente 50.000 pesos por debajo de lo que estaba hace unas semanas el salario docente de la provincia. Ezequiel, ¿cuál es la situación para la semana que viene? ¿Corre riesgo la no presentación de los docentes? ¿Qué medidas evalúan ustedes? Nosotros como parte del FETEL tuvimos una asamblea el jueves donde se resolvieron una serie de medidas. La primera tiene que ver con la presentación a las escuelas, porque bueno, es una situación en la cual nosotros básicamente acreditamos que vamos a seguir trabajando durante el ciclo 2025 en la escuela, lo cual pone digamos, muchas limitaciones, sobre todo aquellos docentes que son interinos o suplentes. Entonces la presentación se va a hacer, pero ya durante la semana que viene, en el marco del PEI, se va a desarrollar una jornada de lucha donde podamos discutir y también desmentir las virtudes, vamos a decir así, entre comillas, del acuerdo, de cara a construir un plan de lucha. Hemos votado nosotros como parte del FETEL el no inicio para la siguiente, no la presentación, sino la siguiente semana, y el día de mañana a las 7 de la tarde va a haber una concentración en la Plaza 9 de Julio como para ir discutiendo qué acciones podemos desarrollar en torno a volver a reclamar, digamos, las condiciones de trabajo necesarias. Bien. Excelente. Ezequiel, un gustazo charlar con vos como siempre, mandarte un abrazo enorme y seguiremos en contacto seguramente. Bueno, muchas gracias por el espacio, saludos y bueno, estamos charlando. Recuerdo nada más, mañana a las 7 de la tarde, concentración en la Plaza 9 de Julio para ir diagramando las acciones que vamos a llevar hacia adelante. Perfecto, abrazo enorme, Ezequiel. Abrazo, chao. Ezequiel Ferreira de la agrupación Coti Santorio dialogaba con nosotros en el marco de prácticamente ya la víspera del inicio de clases. La semana que viene empiezan las presentaciones de los docentes a las aulas, las mesas de exámenes, y ya estamos llegando a marzo, donde empezará el ciclo lectivo 2025, como siempre, lastimosamente, con dificultades a la hora de hablar de acuerdos salariales, de la presentación de los docentes al aula. Esperemos que el 2025 arranque un poquito más ordenado que lo que fue el año pasado, al menos. Sí, por lo pronto, teniendo en cuenta que es un año electoral, las expectativas a veces se ven un poco limitadas, pero lo ideal sería poder contar con una buena cantidad de días de clases, más allá de a veces las inclemencias y demás, pero creo que se puede, a través de algún modo, encontrar un equilibrio, sobre todo teniendo en cuenta cuando la pregunta es cómo resolvemos, si el problema lo tiene o la única solución viene de que el Estado Nacional se haga cargo. Bueno, evidentemente creo que los reclamos están desorientados. Lo que pasa es que también pienso, si el Estado, digamos, nacional se tiene que hacer cargo, las realidades de cada provincia son muy distintas también un poco. Entonces, ¿hasta dónde por ahí centralizar podría ser una buena opción? Me pregunto. Tema, obviamente, que no se va a resolver en las próximas mesas salariales y de negociación, pero como siempre el tema de la educación debería ser un tema principal. Hay que ver, y cierro con esto, los distintos discursos de
de lo que va a ser el año 2025. Milei da la apertura del Congreso el 1 de marzo, aquí el 1 de mayo será la apertura de la Cámara de Diputados, y allí veremos la puesta en órbita de las distintas importancias de cada gobierno, tanto provincial como nacional, en materia educativa, que obviamente vamos a ver qué nos depara para este 2025. Tiempo de música, vamos con el rock de TV y venimos.